Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos comenzando un estudio bíblico nuevo que le hemos llamado Los Libros del Libro. Usted sabe que la Biblia es el libro por excelencia, está constituido por 66 libros y nosotros vamos a estudiar cada uno de ellos. Qué privilegio que tenemos de tener en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Tantas personas han dado su vida para que hoy nosotros la tengamos y podamos alimentarnos y leerla, estudiarla. Así que quiero animarte a que puedas estudiar la palabra del Señor con deseo, ¿no? Con mucho anhelo de que eso se haga viva en ti, que se haga una realidad, se haga una palabra viva. Así que necesitamos trazar bien la palabra de verdad. Eso nos dice también el apóstol Pablo. Y eso significa interpretarla correctamente. Lo que leemos, entenderla, exactamente lo que quiere decir y aplicarla después a nuestras vidas. Así que tenemos que tener en cuenta leyes de hermenéutica, de interpretación, para decir exactamente lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Tenemos que ver el panorama de toda la Biblia, porque todos los libros de la Biblia están conectados. Hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, y es necesario entenderlo. Hay varios hilos, pero el más importante, la salvación de la humanidad. Cómo Dios traza ese plan desde el inicio hasta la eternidad. Va a ser maravilloso cuando veamos todos estos libros hasta el último, Apocalipsis. Así que los vamos a estar viendo Dios mediante. Amén. Bueno, hemos hecho una especie de introducción acerca de lo que son los libros, las divisiones de la Biblia. Y hemos dicho que los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los llamamos Pentateuco porque habla de los primeros 5 libros de la ley, ¿no? Donde Moisés es el autor, el escritor más bien, porque Dios es el autor. Así que de ellos nos vamos a abocar en primer lugar al estudiar las primeras clases. Después vamos a hablar de los libros que son históricos. Estos libros nos relatan la historia del pueblo de Israel, nos relatan los fracasos, los éxitos, la perspectiva de Dios sobre todo asunto, cómo Dios restaura aquello que había sido degradado por consecuencia del pecado. Dios trabaja allí. Después tenemos los libros poéticos que nos encantan porque parece que Dios nos habla de manera directa a nuestro corazón, nuestras emociones son tocadas. Así que el libro de Job, Salmo, Proverbios, Cantares son esos libros poéticos. Luego vienen profetas. Los profetas, donde Dios establece la revelación hacia su pueblo, también intimidación para que lean la palabra, estudien, vuelvan otra vez a lo que el Señor les había dicho en un principio, vuelvan a los caminos de Dios. Este sentido, entonces, profetas primero mayores y luego después menores, menores son aquellos que nos van a mostrar la realidad del pueblo de Israel, cómo se encontraba. Depende la época, pero vamos a ver que siempre hay idolatría, hay violencia, hay fornicación, hay adulterio, hay muchas cosas que realmente Dios hace el llamado para que ellos vuelvan al arrepentimiento. Así que todo esto será entonces Antiguo Testamento, pero aquí está la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que vino Cristo. La muerte de Cristo ha hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Todo lo que era ley se cumplió en Cristo, así que ahora es tiempo de gracia. Aquí estamos, en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver de los 4 primeros evangelios, después vamos a ver el libro histórico, pero también normativo para la iglesia, el libro de Hechos. Luego vamos a ver las epístolas, que son paulinas, porque las escribe el apóstol Pablo. Tenemos después el libro de Hebreos, aquí lo tenemos. Después tenemos epístolas generales. Aquí también están las epístolas pastorales, que escribe también el apóstol, y después tenemos el libro de Revelación, que es justamente Apocalipsis. Dentro de todo esto es lo que vamos a ver durante toda nuestra materia, y hoy nos vamos a enfocar aquí en Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a estudiarlo y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Génesis, muy bien, es el primer libro de la Biblia. Y yo creo que todo el mundo por lo menos ha leído Génesis 1:1 y ya sabe lo que dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. La palabra Génesis significa origen, principio, nacimiento de todas las cosas.
Todo lo que existe, lo que vemos, lo que sentimos, lo que somos, está todo registrado en la palabra de Dios a partir de Génesis 1:1. No es simplemente un libro de introducción a la historia humana. No, hay un hilo conductor, como venimos hablando, de lo que Dios quiere establecer a través de la palabra de Dios. Así que aquí vemos el inicio de ese hilo conductor. Cómo el mundo era perfecto, se degradó por causa del pecado, pero Dios en su misericordia entonces empieza a marcar un camino para la llegada de su Hijo, el Salvador de la humanidad, con un plan eterno, redentor, maravilloso. Así que no te lo pierdas, es maravilloso lo que hace el Señor. El autor, el escritor, digamos, de Génesis es Moisés. Moisés, que escribió aparentemente entre el 1450 a.C., 1400, en alguna zona desde Egipto hasta Canaán, porque mientras el pueblo de Israel iba en transición hacia la tierra prometida durante esos 40 años, ahí es donde escribe entonces este primer libro, Moisés. Y es interesante todo lo que vamos a hablar, porque son todos principios. Vamos a hablar que en Génesis está el principio de todas las cosas, pero no está el principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Esa es una realidad que debemos nosotros conocer. Si lees Génesis 1:1, entonces vas a saber que todo lo que dice a partir de ahí está sobre un axioma. Dios existe, Dios hizo todas las cosas, así que nos tenemos que someter y juzgar después todas las cosas de acuerdo a ese versículo. Muy bien, a ver, nosotros vamos a hablar ahora acerca de lo que es el principio del mundo creado. Esto es lo que vamos a hablar en los primeros versículos. Usted lee Génesis y va a encontrar desde el 1 al 25 que Dios hizo todas las cosas. Eso es en primer lugar. Después hay la descripción de cómo Dios crea al hombre, cómo crea a la mujer. Creo que ya sabe usted, ¿no?, que el Señor hizo dormir al hombre porque dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Vaya a saber todas las cosas que habrá visto Dios en Adán para decir, necesito una esposa. Dice que entra en sueño profundo, quita una de sus costillas y de ahí hace la mujer. La saca del lado del corazón para que esté siempre compartiendo su vida, ¿no? También vamos a ver del capítulo 3 el inicio del pecado. Hay algo que no debería haber estado, pero esa fue una muy mala decisión de parte de Adán y Eva. Pero todos somos iguales. La verdad es que si nosotros hubiéramos sido los primeros seres humanos, seguramente hubiéramos tenido el mismo problema porque es ese deseo que nos atrapa, que nos envuelve, y todos heredamos esa misma tendencia, ¿no? Ahora, después vamos a hablar promesas de redención, cómo Dios en medio de esa caída ya está hablándole al pueblo que Él va a traer redención a la humanidad, a lo que es el pueblo de Israel a través de ellos, ¿no? Vamos a ver desde el capítulo 4 el principio de la familia, cómo Dios establece las familias y cómo esas familias se empiezan a distorsionar por causa del pecado. También vamos a hablar del principio de la civilización. ¿Cómo existe la civilización? ¿De dónde comenzó? Algunos dicen, y hará como 50.000 años atrás. No, la verdad es que no. Vamos a hablar, según la Biblia, vamos a encontrarnos que, bueno, un tal Ussher hizo una cronología bíblica y dijo que Adán, después de la caída en adelante, estamos hablando de 4.004 años antes de Cristo. Vamos a hablar de las naciones y los lenguajes, capítulo 10 al 11. Y después el pueblo elegido, es el pueblo elegido, el pueblo de Dios, que el Señor lo constituyó para que sea el receptor de su Hijo, donde el Señor iba a traer salvación a la humanidad. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis nos van a hablar acerca de la creación, cómo Dios hizo todas las cosas. Pero usted no va a encontrar muchos detalles allí porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que Dios creó la mariposa primero? Y no hay muchos detalles, es grandes rasgos cómo Dios hizo todas las cosas. Es una declaración, es un testimonio de Dios. Él mismo dijo cómo fueron todas las cosas. Así que se lo reveló a Moisés. Y Moisés entonces escribe en Génesis acerca de lo que Dios le reveló. ¿Cómo sabemos que Dios le reveló? Porque la Biblia misma dice que Moisés subió al monte, estuvo 40 días allí con Dios y Dios le reveló todas las cosas. Allí es entonces que tiene el inicio de toda la humanidad, de toda la creación. Allí está, ¿no? Así que esto es una afirmación de esa verdad divina. No hay fecha, no hay descripciones. Es para entender que Dios tiene el control de todo porque Él crea todas las cosas.
Si aceptas el versículo 1, entonces estás dispuesto para aceptar todo lo que viene después. Si no puedes entender o aceptar el versículo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si vas por otro lado, entonces no vas a aceptar nada de lo que venga después. Primero tienes que creer en esto para después aceptar todo lo que viene desde ese versículo en adelante. Para muchos eruditos, entre el versículo 1 y el versículo 2, parece que hay una pausa, algunos incluyen eras geológicas entre el versículo 1 y 2, pero la verdad que eso es simplemente una teoría, porque la verdad del asunto es que en la forma en que se redacta en el hebreo es un relato seguido, ¿no? Como que el primer versículo, creó Dios los cielos y la tierra, es la síntesis o la tesis que viene después a constitución en el siguiente para poder desglosar todo lo que está diciendo esto, ¿no? Así que entendemos esto. En el versículo 2, fíjese que algo muy importante, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es muy importante esto porque el Espíritu Santo ya está parte activa creando todas las cosas y moviéndose sobre la faz de las aguas, y a partir de ahí empieza la creación de Dios, ¿no? Así que es el Espíritu Santo trabajando aquí. Pero quiero hacer un énfasis especial porque usted sabe que vamos a diferentes versiones y no todas las versiones dicen lo mismo. En este versículo, el versículo 2, he leído un poco más de 65 versiones en español y les puedo decir que hay muchas que están muy mal redactadas, ¿no? Fíjese, por ejemplo, esto, la Biblia Hispanoamericana Traducción Interconfesional. Fíjense, ya al decir interconfesional, nos está diciendo que esta es una Biblia para todas las confesiones. No importa mucho si hay unidad de criterio, la idea es que pueda servir para todas. Entonces, esta declaración dice, la tierra era masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Han cambiado Espíritu de Dios por viento impetuoso. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? La palabra Espíritu de Dios es Ruach, que significa el viento de Dios, pero en el sentido de es el Espíritu de Dios, no un viento común y corriente. El Espíritu de Dios. Así que cuando es Ruach Elohim, significa el Espíritu de Dios. No podemos poner viento impetuoso. Esa traducción es mala, esa traducción es para desechar porque no está bien traducida. Biblia Serafín de Ausejo dice, el hálito de Dios aleteaba. La verdad es que a veces puede que entenderse el hálito de Dios porque le da su espíritu al hombre, pero al hablarlo así estamos dejando de lado a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Lo mismo que la Biblia versión israelita nazarena dice el aliento de Elohim. Nos quedamos cortos con esa descripción de lo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Hay otras que inclusive están mucho más tergiversadas. Biblia Universidad de Jerusalén, un viento de Dios aleteaba. La traducción del Nuevo Mundo dice, y la fuerza activa de Dios. Esto realmente es hacer daño a la palabra de Dios. Cuando tenemos versiones que no se ajustan a lo que Dios dice exactamente en su original, ahí nosotros podemos leerlo en el original hebreo y entender exactamente que dice el Espíritu de Dios. Estas versiones son realmente para desechar. No conviene ni siquiera tener como referencia este tipo de Biblia, porque lo que hay es justamente mala praxis. Ahora, estamos en el capítulo 1, donde a partir de allí entonces hay una creación en 5 o 6 días, porque el sexto Dios crea al hombre, a Adán, luego hace un detalle con lo que es en el capítulo 2, explicando mucho mejor todavía lo que era el hombre y la mujer, pero lo tenemos aquí a imagen y semejanza de Dios. Cuando decimos imagen es la representación o similitud en cuanto a Dios, y si mencionamos a la Trinidad, estamos hablando de Jesucristo siempre eterno, ¿no? Porque según Colosenses es la imagen del Dios invisible, así que hemos sido creados a imagen de Jesucristo, pero con el pecado ha sido degradada esa imagen. La semejanza tiene que ver con el carácter, con el modelo.
Así que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros para restituir otra vez esa imagen perdida que se va a ir perfeccionando, pero se va a completar en la eternidad. Así que todo un proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros en lo que dice la Biblia que es la santificación. Y santificación en tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que todo eso tiene que ver con imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y también nos dice Génesis que al último día el Señor descansó. Y ese descanso también no es solamente descanso del trabajo, sino es descanso espiritual, porque Hebreos también nos habla de entrar en el reposo de Dios. Consideremos la tierra en un mapa general acerca de lo que nos dice y nos habla Génesis. Debemos tener en cuenta esto, ¿no? Fíjense que en este territorio, ¿no? Aquí tenemos a Canaán, tenemos a Israel, aquí tenemos a lo que era Babilonia, y aquí está el huerto del Edén. En este lugar está el huerto del Edén. A tener en cuenta, porque también está aquí entonces lo que es Israel en esta zona. Y si hoy vemos nosotros en la actualidad, ¿no? A muchos les gusta saber esto. ¿Qué países serían hoy estos que están aquí? Pues bueno, miren, ahí está, ahí lo tenemos. Tenemos, a ver si lo puedo hacer en otro color, para que pueda notarse mejor, ¿no? Aquí está, fíjese usted, en esta zona está lo que antes era el huerto del Edén. Así que estamos hablando de la zona de Irak. Tremendo. ¿Por qué? Porque justamente habla de estos ríos donde están allí. Aquí tenemos entonces también a la zona de Canaán, zona de Israel, en ese lugar. Así que recordamos entonces, ahí, estas zonas son importantes porque a partir de aquí, después viene el diluvio se muestra aquí, está el monte Ararat, ahí donde termina, donde, digamos, descansa hoy por hoy. Algunos han creído haber encontrado, quizás muy escondido, ¿no? Lo que es el monte, en el monte de Ararat, lo que es el arca de Noé. Así que tenemos en cuenta esto para poder saber todos los mapas, la idea, el mundo que Dios nos marca allí en Génesis para tener en cuenta, ¿no? Todo lo que vamos a ver. Capítulo 3. Todo venía perfecto, todo venía bien. Capítulo 1, 2, todo el mundo era perfecto, al Señor le gustaba todo, dice, todo era bueno, ¿no? Hasta que nos pasa algo en el capítulo 3. Ahí aparece la tentación, aparece la serpiente, poniendo duda a Eva. Ya sabemos después por la historia bíblica que la serpiente es Satanás, también lo explica después Apocalipsis, ¿no? Pero ahí está el mismo Satanás tentando a Eva y esa tentación para alejarla de Dios, para independizarse de Dios, para rebelarse. Eso es lo que el diablo quiere siempre, inclusive hoy en la actualidad también, que se rebelen las personas contra Dios. ¿Cuál es el resultado? Vergüenza, temor, muerte, maldición. Sin embargo, ahí está la gracia de Dios también, ¿no? A pesar de que el hombre ha caído, en Génesis 3, versículo 9, el Señor busca al hombre, ¿no? Y dice, ¿dónde estás tú? Porque siempre Dios quiere tener la iniciativa para una relación personal con el hombre y la mujer. Luego dice que iba a poner en una enemistad entre la serpiente y la mujer, hablando de esa lucha que iba a haber entre la descendencia humana, ¿no? Y esa descendencia humana, a través del pueblo de Israel, iba a venir Jesucristo, que le iba a propiciar un golpe mortal a la serpiente, a Satanás, en la cruz del Calvario. Así que eso también se va a cumplir después en Gálatas capítulo 4. Y también en Génesis 3:21 vemos también la gracia de Dios, porque dice que los vistió con túnicas de pieles. Así que al decir túnica de pieles significa que algunos animales fueron muertos en sustitución, ¿no? Ya era una especie de sacrificio que toma el lugar para que el hombre y la mujer puedan tener allí también sus vestiduras. Así que tenemos esto, ¿no? A partir de ahí viene la decadencia, capítulo 3. Versículo 4, el capítulo 4 empieza la muerte de Abel cuando Caín lo asesina. Aparece una descendencia de la familia de Caín muy mala, muy desagradable a los ojos de Dios. Por eso se dice que esta es la línea del hombre, ¿no? La descendencia de los hijos del hombre a través de la línea de Caín. Terrible lo que había pasado. Así que en esa situación también luego aparece, ¿no? Vamos a ver el diluvio, Génesis capítulo 5 al 8, y aparecen también los primeros, en el capítulo 5, las generaciones
desde Adán hasta Noé. Fíjese usted, cada línea roja abarca los años en que vivió. Acá Adán vivió 930 años y luego están sus descendencias, ¿no? Hasta Noé. Pero si usted se da cuenta de esto y pone una línea aquí, ¿no? Fíjese, tracemos una línea desde que murió Adán, ¿no? Adán hasta aquí. Todo lo que están de este lado significa que pudieron ver a Adán vivo, porque recién murió aquí. Así que el único que no lo vio vivo fue Noé, pero el papá de Noé, Lamec, sí lo vio. Tenemos a sus descendencias, aquí tenemos a Matusalén, el que más vivió, hijo de Enoc, el que caminó con Dios, quien Dios le reveló muchas cosas a Enoc, ¿no? Y que se lo llevó, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Se dice que la palabra Matusalén, en su original, dice que en su muerte iba a venir, ¿no? Eso es lo que podría significar el nombre de Matusalén. En su muerte vendrá. Y la pregunta sería, ¿qué es en su muerte vendrá? Si usted calcula cuánto vivió, fue el hombre que más vivió en la tierra, 969 años. ¿Por qué fue el que más vivió? Porque, haga la cuenta, cuando Matusalén muere, aquí muere, hay coincidencia con algo. ¿Con qué? Con el diluvio. Cuando Matusalén muere, ahí comienza el diluvio. Dios estaba esperando, ¿no?, hasta la vida de Matusalén para que después que Matusalén se vaya con el Señor, pues recién ahí envía el diluvio. Y es justamente, ¿no?, el mismo, porque hay una revelación de Noé. Mientras durara Matusalén, entonces ahí la gracia de Dios iba a esperar para que la gente se arrepienta. Pero la verdad es que solo Noé y su familia hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Esto es importante porque todo lo que vivió Adán, toda la experiencia que él tuvo desde antes de la caída, podría haber contado con lujo de detalle todo lo que él vivió, cómo fue creada Eva, lo que fue ese encuentro, lo que fue la caída y la vivencia posterior. Todo eso se lo podría haber contado, y se lo hizo, seguramente se lo hizo, a su hijo Set, a su nieto Enoc, a todos estos que estuvieron vivos. Matusalén, tranquilamente, y Lamec pudieron haberse encontrado con Adán y haberle contado exactamente todo, y él se lo transmitió a Noé. Así que fíjense que hay una de primera mano solamente Noé fue el único que no lo había escuchado, ¿no? Pero a partir de ahí entonces es que Dios, tras el diluvio, manda el diluvio y empieza algo nuevo. Tiene ahí una descripción de lo que podría ser el arca de Noé. A veces uno piensa que es demasiado pequeño, pero fíjese esta proporción. Aquí hay un elefante, miren este elefante, y fíjense todo lo que es el arca de Noé, cuán grande era. Quiere decir que todas las especies entraron en el arca de Noé. Y hay una repartición, aquí alguien imaginó cómo podría haber sido, porque sí, el arca tenía tres pisos. Así que cada uno de ellos repartido con diferentes animales. Usted puede hacer una pausa si quiere al video y puede ampliar alguna de estas partes para poder ver con más detalle cómo podría haber sido también el arca de Noé, ¿no? Así que aprendemos mucho con eso también. En esa situación vemos que Noé es el que halla gracia a los ojos de Dios. Pasaba que la situación estaba bastante difícil porque la gente estaba corrompida. Dice Dios esto, ¿no? Capítulo 6, la gente estaba corrompida y solo iba hacia el mal. Ese era el designio en su corazón. Por eso es que Dios se arrepentía de haber hecho al hombre, entre comillas, ¿no?, ese arrepentimiento, porque él sabía que había un plan después para esto, ¿no? Pero para que nosotros lo entendamos mejor. Dios tenía todo un plan, el hombre siguió otro plan, así que Dios ahora traza el plan eterno para que el hombre pueda ser restituido otra vez. Aparece ahí en el capítulo 6 la línea, ¿no?, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Obviamente que por el contexto está hablando de la línea de Set y la línea de Caín. Así que cuando ellos se unen, ¿no?, porque dice que los hijos de Dios, o sea, los hijos de Set, se unieron con los hijos de los hombres, es decir, la descendencia de Caín, tuvieron hijos y ellos fueron los gigantes, ¿no?, en condición social, gigantes en control, en dominio territorial y demás, ¿no? Ahí estaban estos gigantes y vemos que la raza humana se pervierte, se va de Dios, ¿no?
cada uno sigue su propio camino por eso mismo. Fíjense que 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La idea es que podamos estar en comunión, ¿no? Que haya comunión y haya unidad en la manera de poder seguir a Dios, ¿no? Ese es el principio. Así que tenemos esto, ¿no? Cómo Noé haya gracia y Dios salva al mundo, ¿no? Y a los animales junto con Noé, y haya gracia de Dios, y Dios empieza a establecer pactos. Hacen pacto con Noé que ya no iba a haber más diluvio. Si Dios iba a castigar la humanidad, no iba a ser otra vez con agua. Por eso ha puesto el arco iris como una señal, la señal de que Dios nunca más iba a destruir el mundo a través del agua. Así que el punto del diluvio es muy importante a la hora de considerar cómo es el mundo, cómo fueron dadas las cosas, las situaciones, porque a partir del diluvio es que empiezan las estaciones del año. Antes de Noé no había invierno, verano, primavera, otoño. Era todo solo una estación. Imaginamos que podría ser como la primavera. No había lluvia. Dice que brotaba como un vapor de la tierra, como una llovizna, pero no lluvia desde arriba. Todo eso entonces hizo que el mundo sea diferente. A partir de ahí hay muchas cosas que han cambiado desde lo que era el inicio, desde que Dios creó todas las cosas, ¿no? Así es como entonces entramos en capítulo 9 al 11, hablando acerca de la Torre de Babel. Allí aparecen entonces también situaciones que nos cuentan acerca de las descendencias, cómo continuó la descendencia después en adelante, esa confusión que hay en la Torre de Babel, ¿no? Porque Dios ve que la gente no respeta su orden dada, la orden de henchir la tierra, ir hacia todos los lugares donde el Señor ha creado. Y además había un centro ahí en Babel, ¿no? Que después entendemos que justamente es el centro de la religión, la primera religión fuera de Dios. A partir de ahí todo se degrada porque empiezan a adorar, ¿no? A las estrellas, empiezan a adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Por eso Babilonia es centro de idolatría. También fíjese usted que en Apocalipsis se habla de la destrucción, ¿no? de Babilonia, hablando en sentido también simbólico a lo que era el centro de las religiones, fuera de lo que Dios había establecido. Así que ahí vemos entonces también, importante, las descendencias, ahora desde Noé en adelante, ¿no? Ahí tenemos los hijos de Noé y tenemos a Abraham. Así que vean ustedes también esto, qué interesante, porque si decimos desde el diluvio, y acá, donde había muerto, aquí lo trazamos, ¿no? Muerto Noé. Estamos diciendo, a ver, si yo hice bien la línea derecha, si no es Abraham, estaré, uno de los dos, pero no, ahí lo vemos, a Abraham que está en la misma línea que Noé. Eso significa que Noé, ¿no? Que vivió tantos años después del diluvio, fue contemporáneo también de Abraham. Así que Abraham tenía información de primera mano de Noé, y Noé la tuvo de Lamec y directamente de Adán. Así que entonces no hay mucha tradición oral que se ha transmitido desde Adán hasta Abraham, que se transmitían de padres a hijos. Así que esa información es de primera mano porque justamente ellos sabían muy bien lo que había sucedido. Así que ahí lo teníamos entonces a Abraham y el llamado de Dios a Abraham para establecer una nueva dinastía, una nueva genealogía donde iba a venir el Mesías que el Señor estaba trayendo para salvar a la humanidad. Así que estamos ahí ahora desde el capítulo 12 aparece la historia de Abraham. Abraham es muy importante en la historia de la humanidad y en la historia bíblica porque nos marca el padre de la fe. ¿Qué se hace realmente para poder conectarse con el Señor? ¿Qué hay que hacer para que el plan de Dios fluya a través de nuestras vidas? Y justamente es la fe. Dios habla con Abraham, hace un pacto de promesa, le da una promesa de que a él y a su descendencia siempre los iba a bendecir y ellos iban a ser de bendición para el resto de la humanidad. Así que hay un llamado de Dios allí para Abraham, eso se encuentra en el capítulo 12, y entonces Abraham tuvo que hacer un viaje bastante largo desde donde estaba, ¿no? Fíjese, él vivía en este lugar, acá,
muy cerca de, bueno, en la zona de Irak, que habíamos hablado, ¿no? Toda esta zona era el huerto, el viejo huerto del Edén. Usted sabe que después Dios ya lo quitó de ahí, ¿no? Pero ahí es donde vivía Abraham, vivía en Ur. Así que él tuvo que hacer este viaje. Vino hasta aquí. Recuerde este sitio, Harán, porque en Génesis se va a repetir bastante. Porque la familia, ¿no? La familia de Abraham se fue a instalar aquí, a Harán. Y después solo viene Abraham y Lot y su familia para la tierra de Canaán. Aquí estamos, ¿no? A partir de aquí, capítulo 2, entonces, se va a hablar acerca de lo que Dios hizo con Abraham cuando él le creyó, salió de su tierra, de su parentela, para poder venir y empezar una nueva historia con el Señor. Tenemos entonces a Abraham, padre de la fe. Dios lo probó, bueno, por lo menos una bien fuerte, ¿no? Con la entrega de ese hijo prometido. Solamente era una prueba, nada más. Y Abraham, bueno, tuvo que confiar en el Señor. Si usted lee la historia, se va a encontrar con que Abraham muchas veces se equivocó también, cometió errores. Sin embargo, Dios en su gracia seguía guiándolo, ayudándolo, a pesar de las consecuencias que tenían por esas malas decisiones. Pero Dios siguió guiando. Es eso la gracia del Señor. Nos habla mucho a nosotros, porque también nosotros nos equivocamos. También muchas veces tenemos que afrontar algunas consecuencias de decisiones que no han sido muy acertadas en nuestras vidas, pero siempre lo vamos a tener al Señor allí, porque si nosotros somos humildes y ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, le creemos a Dios, Dios va a cumplir ese plan que Él siempre ha prometido. Así que ahí está, el pacto de Abraham, donde Él iba a bendecir a todas las naciones a través de su línea descendiente. Después sigue la vida de Isaac. Isaac es el hijo amado y obediente de Abraham. Lo vamos a tener desde el capítulo 24 hasta el capítulo 26, donde en primer lugar se le consigue una esposa. Luego él es padre de dos gemelos que luchaban en su vientre, ¿no? Y ahí tenemos la historia de Jacob y Esaú. Y Dios también vuelve a reafirmar el pacto que había hecho con Abraham, también con la vida de Isaac. Así que ahí lo tenemos. Entonces a Isaac, un buen hombre de Dios, ¿sí? Que no tiene mucha historia, porque solamente son 24, 25, 26, solo 3 capítulos ahí en la Biblia, pero es parte fundamental en ese eslabón que Dios tenía para poder establecer un pueblo que le siguiera a él y que sea luz a las naciones también, ¿no? Luego tenemos entonces el nieto de Abraham, Jacob. Jacob, bueno, él había entendido que lo más importante era la bendición de Dios que venía a través de sus padres. Por eso es que él había visto que Saúl no le interesaba mucho ese tipo de bendición, él confiaba mucho en sí mismo, en la casa y lo que él podía hacer. Entonces Jacob, en algún momento, si recuerda la historia, él por un plato de comida, ¿no? Saúl le vende la primogenitura a Jacob, Jacob lo cree, y así Esaú desprecia esa primogenitura. Y más adelante, cuando ya Isaac estaba por morir, iba a bendecir a su hijo mayor, ahí se entera también la esposa, y entonces lo llama Jacob, lo engañan al padre, ¿no? Preparan un cabrito, se hace pasar por Esaú, y Isaac, como estaba ciego, le da la bendición a Jacob. Luego viene Esaú y, como dice también en el Nuevo Testamento, aunque la procuró con lágrimas, no pudo conseguir la bendición porque la despreció. El despreciar la bendición significa incredulidad, no creer a las promesas de Dios. Nunca creyó que la bendición era tan importante. No, él confió en sí mismo. Y por eso es que al despreciarla, pues no tuvo la bendición de Dios. En cambio, Jacob, aunque era engañador, aunque hacía las cosas a su manera, tuvo que encontrarse con Dios, ¿no? Y ahí es donde el Señor hace muchas cosas diferentes con Jacob. Jacob lo que hace entonces de salir del lugar donde estaba, pasando por Betel, aquí estaba, ¿no? Así que va hasta Harán. Acuérdese, Harán es el lugar donde estaban los parientes de Abraham, ¿no? Que mencionamos anteriormente. Ahí entonces conoce a Raquel, se enamora de Raquel, pero el padre, ¿no? el suegro, lo engaña y le da primero a Lea, la mayor, porque estaba trabajando para él, así que 7 años trabajando por Raquel, lo engaña y tiene que volver a trabajar otros 7 años más
no solamente para pagar lo que era esas condiciones de casamiento para Raquel, sino también para Lea. Así que 14 años trabajando por ellos, pero después sigue trabajando también, lo engaña muchas veces Labán, su suegro, hasta que al fin decide salir de allí y vuelve otra vez, vuelve por este camino, ¿no? Por la tierra de Galán, y se encuentra con Peniel. En Peniel está esa lucha con ese ángel, el ángel toca una parte de su costado y empieza a cojear de su cadera, como una señal de ahora la cosa es diferente porque ya no soy más Jacob, Dios le cambia el nombre, ahora se llama Israel. Hay un nuevo propósito con ese nombre porque de ahí viene justamente la nación de Israel, ¿no? Así que este es el periplo de Jacob. Luego tiene a José y van a tener que ir hacia Egipto. Pero estos son los primeros encuentros que tiene entonces Jacob con el Señor. Y cada vez que él se encuentra ponía nombre a los lugares, ¿no? Mahanaim, Peniel, Betel. Donde iba ponía nombres porque se encontraba con la realidad de Dios, iba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Así que aquí tiene otro cuadro importante para entender un poco el inicio de la genealogía de los israelitas. Si usted quiere, ponga pausa en el video, deténgase, amplíe la imagen y fíjese cómo desde Abraham y Sara empieza la descendencia hacia el pueblo de Israel, ¿no? Tenemos ahí Ismael, que al final fue expulsado de la familia porque no era parte de la promesa de Dios. Dios le había dicho que solamente a través de Isaac, ¿no?, iba a ser la bendición porque era hijo de Sara. Así que a partir de ahí tenemos a Jacob, y Jacob entonces con Raquel, la que él amaba, ¿no?, tiene entonces a José y a Benjamín, pero también tiene a Dan y Neftalí con una sierva de Raquel. Ahora, también recuerda usted que ha sido engañado y se casó con Lea y tiene estos primeros 4 hijos. Luego con Silva, que es la sierva, tiene estos siguientes y otra vez Dios le da hijos a Lea. Así que en total tiene 12 hijos. 12 hijos que después entonces pasan a ser las 12 tribus de Israel. Con una salvedad, que en Éxodo después lo vamos a ver, ¿no? Pero los hijos de Israel, José pasa a ser dos tribus por Manasés y Efraín, porque Dios dice que Leví no iba a ser una tribu con tierra, porque ellos le iban a servir en el tabernáculo. Entonces, si usted suma otra vez, le da otra vez números 12, ¿no?, que van a ser las 12 tribus del pueblo de Israel. Muy bien. Así que luego viene la historia de José. José, recuerda que lo que acabamos de mencionar, es uno de los hijos de Jacob. Y hay toda una historia de José muy interesante. Yo la verdad le digo, cada vez que leo la historia de José una y otra vez, me toca mucho, porque es increíble conocer, ¿no?, por la palabra de Dios a una persona que tenga tal corazón perdonador. Le perdona tanto a sus hermanos, porque entiende el plan de Dios, entiende lo que Dios quiere hacer y está dispuesto a perdonar y a dejar todo por ese plan de Dios. Además, Dios le recompensa porque le muestra que su plan es lo mejor que le puede pasar. Ojalá que nos pase a nosotros también lo mismo, ¿no? Entender de que el plan de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y todo lo demás lo entregamos y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Así que José es una persona de vida íntegra, intachable, sin reproches. Era el hijo favorito de Jacob y ya los hermanos lo veían mal, por eso es que lo venden, ¿no?, por 20 piezas de plata. Ahí es donde entonces justamente José termina en Egipto, ¿no? Ellos estaban viviendo en Hebrón, aquí estaba José con Jacob. Lo manda a ver a sus hermanos, así que va hasta Siquem. Le dijeron que no estaba ahí, que estaban en Dotán. Cuando lo encuentran aquí, en Dotán, entonces ahí es donde lo envían a Egipto. Bueno, ellos no sabían que iban a Egipto, ¿no? Allí fueron entonces los mercenarios, comerciantes, lo llevaron a José hasta allí. Así que José llega a Egipto, empieza en la casa de Potifar, empieza a aprender muchas cosas, aprende el idioma, aprende las relaciones comerciales, porque tenía que hacer eso también en el trabajo, era administrador financiero, luego termina preso injustamente, ¿no?, porque la esposa lo acusa y no era cierto. Si usted lee la Biblia también va a encontrar eso, ¿no?, que es realidad.
pero durante su estadía en la prisión aprende mucho, sigue aprendiendo, se sigue manejando como si estuviera libre José en todo momento, ¿no? Dice que sobre él pasa la responsabilidad de todos los presos y ahí es donde aparecen luego los sueños, empieza a revelarle a dos funcionarios del rey, de Faraón. Uno de ellos se acuerda, ¿no? Cuando es otra vez repuesto en su posición, se acuerda de José, entonces habla con Faraón para que trajeran a José y se le revelara ese sueño tan impactante que tuvo de 7 años de abundancia y 7 años de ruina. Así que cuando ven en José el Espíritu de Dios, lo ponen inmediatamente de gobernador. A partir de ahí la historia es otra, ¿no? Ahí José empieza a ser ese gobernador que Dios había preparado durante tantos años. Se encuentra con sus hermanos porque vienen por alimentos, así que los prueba a ver si habían cambiado en algo, se dan cuenta que estaban arrepentidos. Entonces ese encuentro fue maravilloso, se abrazan. Bueno, ahí es donde José le pide que Jacob y toda su familia vengan a vivir a Egipto. Así que se van todos juntos a vivir a Egipto y ahí es donde pasan 400 años, 400, un poco más, 430, con el propósito no de librarlos del hambre, porque Dios podría librarlos de muchas maneras, sino de que sean desarrollados como un pueblo grande de Dios, sin contaminación de la idolatría de otros pueblos, ¿no? Sí, que pueden estar unidos como pueblo y que Dios estuviera trabajando allí. Aún así se infiltraron también los dioses de Egipto en esa realidad, pero el pueblo se mantuvo íntegro y fiel en cuanto a las relaciones familiares. Se mantuvieron entre ellos, ¿no? Porque la verdad, los egipcios no querían tener relación social con justamente los hebreos. Así es como se desarrollaron durante 430 años. Esa historia la vamos a ver en la próxima clase, Dios mediante, a través del Éxodo. Así que básicamente esto es lo que sucede en el libro de Génesis. Cuando usted lea el libro, recuerde estos principios para entender mejor esa historia. Todo lo que Dios había establecido, cómo Dios establece la familia, cómo se fueron desarrollando, a pesar de los errores, cómo también Dios cambia las cosas en bendición. Aún en esas equivocaciones, hasta en pecados, ¿no? Y hay arrepentimiento y Dios transforma las cosas para bendición. Muy bien, así será. Vamos a hacer un repaso, a ver cómo nos fue, un verdadero y falso. Esté atento. A ver, vamos a hacerlo juntos, ahí tú en tu casa, donde estés en este momento, y vamos a ver qué pasa. Primero, a ver, ¿qué opinas de este? Génesis significa origen, principio o nacimiento. ¿Verdadero o falso? Bien, muy bien, verdadero, correcto. Vamos al siguiente. 2. Dice, Dios creó el mundo a través de la evolución. ¿Qué te parece? ¿La Biblia dice eso? No, no lo dice. Dice que Dios creó con su palabra. Dios dijo y aparecieron las cosas. Así es, milagrosamente, porque es Dios. Dios hace milagros y la creación es parte de cómo Dios intervino a su manera, con su palabra, creando todas las cosas. Por lo tanto, esto es falso porque Dios no creó al mundo a través de la evolución, sino a través de su palabra. El relato de la caída del hombre es solo simbólica. ¿Qué piensas? ¿Es solo simbólica o realmente pasó lo que pasó? Si vas a la Biblia te vas a encontrar con que esto no es una historia de fantasía. Esto es verdad. Así exactamente pasó. El hombre y la mujer cayeron por causa del pecado y las consecuencias están a la vista. Tú ya sabes de qué se trata. Así que esto es falso. El relato de la caída es literal. 4. Los hijos de Dios son la descendencia de Set y los hijos de los hombres la descendencia de Caín. Esto es exactamente lo que dijimos en el capítulo 6. Y a partir de ahí es que aparecen los gigantes, aparece el pecado de mayor plenitud y llega un momento en que era tan desastrosa la humanidad que Dios toma la decisión de mandar al diluvio. Así que esto decimos que es verdadero. Dios hizo un pacto con Abraham dándole la ley. ¿Piensas que Abraham recibió la ley para poder dársela a su descendencia? ¿O que Abraham recibió promesas de Dios por la fe? La Biblia dice que fue por la fe, justificado por la fe. Así que decimos que esto es falso porque no es por la ley, sino que Dios le dio promesa incondicional a él.
Otra pregunta, tanto Isaac como Ismael son hijos de la promesa. Si vas a la Biblia, vas a encontrar que esto es falso, porque Isaac es el único hijo de la promesa. Otro, Dios puede castigar otra vez a la humanidad con otros diluvios. ¿Qué piensa? ¿Verdadero y falso? A veces uno va a la televisión y encuentra que el mundo podría acabar, ¿no? Porque todos crece el agua y nos morimos todos ahogados. ¿Puede ser? No. La Biblia dice que nunca más Dios va a destruir la tierra con diluvio. Así que olvídate de ese documental, no sirve para nada. Dios, en todo caso, lo va a castigar al mundo, pero con fuego, dice la palabra, ¿no? Así que esto es falso. Dios no va a castigar otra vez a la humanidad con otros diluvios. Por último, José es un tipo de Jesucristo. Y saben que, aunque no lo estás imaginando mucho, yo te digo que es verdadero, porque todo lo que le pasó a José, hay lecciones espirituales que se transmiten en la vida de Jesucristo. Fíjense que José fue humillado y exaltado, ¿no? En Egipto, así también el Señor fue humillado y exaltado, ¿no? En su venida y en su resurrección y ascensión hacia el cielo. Fíjense que José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús también fue vendido por varias piezas de plata, y así hay una similitud de tantas cosas que encontramos, el perdón, la restauración, la salvación para toda la familia, todo eso entonces también ya es un adelanto como para que tengan pensado, ¿no? El prototipo, el tipo de Jesucristo, ahí ya a través de la vida de José encontramos muchas enseñanzas también, ¿no? Así que por eso todo esto tiene una conexión. Acá empezó el hilo del plan de redención de Dios a la humanidad, viniendo el Hijo de Dios como el Mesías. Así que ya tenemos mucho de qué apropiarnos para tener este concepto cuando tú leas la palabra de Dios. Muy bien, nos quedamos con el último pasaje. Génesis 17:7 es un pasaje clave del libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este versículo es bien importante. Fíjese que es más importante que algunos otros, que uno diría, este versículo me parece que es clave en Génesis, pero este es el clave, porque Dios establece esa línea de donde iba a venir Jesucristo para que la humanidad tenga a Dios en su descendencia, en una relación directa con el Padre Celestial a través del sacrificio de su Hijo, el Hijo amado. Génesis nos enseña esto, el principio de todas las cosas, el principio de la caída del hombre, el principio de la tristeza, el principio del sufrimiento, del dolor, el principio del trabajo duro, pero también el principio de la salvación, porque a partir de esa línea que Dios empieza a crear en las genealogías humanas a través de la vida de Abraham, llega Jesucristo el Salvador. Ojalá que tengas a Cristo en tu corazón. Si no es así, yo te invito a que tú lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida y todas las cosas cambiarán. El Espíritu Santo vendrá a morar en ti y empieza un proceso nuevo en ti, donde el Espíritu de Dios empieza a restaurar esa imagen y semejanza perdida por causa del pecado. Oramos por esto, Señor. Gracias te damos porque aprendemos de tu palabra, aprendemos, Señor, de que tú eres creador de todas las cosas, nosotros debemos sujetarnos a ti. El diablo, Señor, ha tentado a la humanidad y lo sigue haciendo para que se rebele contra ti. Pero nosotros que te hemos recibido a ti en nuestro corazón, queremos serte fieles, queremos ser obedientes y humildes para poder aceptar tu plan, ser guiados por ti, controlados por ti, Señor, y dirigidos en todo tiempo. Oramos, Señor, para que este estudio pueda llevarnos a amar más tu palabra, a buscar más lo que tienes para nosotros, a profundizar en lo que tú nos has dejado, Señor. Oramos creyendo en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.